Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, queremos acercarnos a ti confiadamente, con gozo, Señor, con humildad, con regocijo por lo que tú has hecho en la cruz, con humildad reconociendo que no merecemos nada más que tu ira, Señor, y que en Cristo podemos acercarnos, podemos gozarnos, podemos tener esta esperanza de que se pase lista en el cielo y ahí esté nuestro nombre, que podamos estar gozosos de que tú ya has vencido y de que tú eres nuestro Rey, nuestro todo en todo, que no necesitamos nada, Señor. Hoy venimos a ti con nuestras manos vacías, Señor, sin nada que darte, sin nada que poder ofrecerte ni darte a cambio por todo lo que tú nos has dado, Señor. Y venimos a suplicarte que nos des un poco más de ti, Señor, un poco más de tu gloria, de tu poder, de tu ayuda, Señor. Susténtanos. Tú sabes quién soy yo, Señor, sabes mis debilidades, sabes, Señor, que yo no soy digno, Señor, de estar aquí, Señor. Obra tú, Señor, que sea tu palabra, que sea tu espíritu, que tú llegues al corazón de mis hermanos, que tú apacientes a tus ovejas, que tú atraigas a los que no te conocen, que avives nuestros corazones y avives nuestra unidad como iglesia, Señor. Que nos des gracia para recibir esta palabra, que me des claridad, que me des fervor, Señor, si es necesario, Señor, para que tu palabra sea plantada en los corazones y pueda dar fruto y pueda ser guardada para tu gloria, Señor. Te rogamos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los que puedan ponerse en pie, vamos a leer Cantares a partir del capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, aunque solamente vamos a exponer del 4 al 7. Esperamos un momento que estén todos allí. Es Cantares 2 hasta el versículo 7. Dice así la escritura: Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Amén, hermanos. Pueden sentarse. El Cantar de los Cantares es muy parecido a un sueño hermoso en el que pasas de una escena a otra casi sin darte cuenta y casi sin ninguna explicación aparente y sin necesitar ninguna explicación aparente. Hasta este punto hemos ido siguiendo este amor de ensueño entre el esposo y la esposa. Los hemos ido con ellos de un lugar a otro, hemos estado
en diferentes escenarios escuchando sus voces. Y aunque los escenarios a veces cambian de manera abrupta, hay algo que parece mantenerse igual, y esto es la comunión íntima y cercana entre los esposos. Por un lado, por ejemplo, vemos a la esposa confesando su fragilidad y exaltando la hermosura de su esposo, y por otro lado vemos constantemente al esposo respondiendo de maneras amorosas a su esposa y alentándola a no desmayar. Así que en este dulce canto escuchamos las voces de los esposos interactuando dulcemente y exhibiendo la pureza y la cercanía de su amor. Y espero que hasta este punto la manera en la que la esposa se expresa de su esposo nos esté dando una mayor claridad de la manera en la que nosotros podemos acercarnos a Cristo, y que la manera en la que Cristo responde a su iglesia también esté avivando nuestros corazones y estimulándolos a crecer en una comunión más íntima y cercana con el amado de nuestras almas. Y yo creo que el contenido de este pasaje que vamos a ver hoy parece también estar estimulando nuestro afecto por Cristo, alentándonos a santificarnos para poder disfrutar de una comunión cada vez más dulce y cercana con nuestro amado Salvador. La ocasión pasada, el texto nos impulsaba a contemplar la hermosura de Cristo y adorarlo y exaltarlo, no solo por lo que Él ha hecho por nosotros, sino principalmente por lo que Él es en sí mismo. Cristo, como la rosa de Sarón, nos recuerda las palabras de Pedro cuando dijo: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Y en esa ocasión vimos la importancia de contemplar la hermosura de nuestro Salvador. Nos deleitamos en el hecho de que lo que hace hermosa nuestra salvación no es el hecho de que ésta produjo algún beneficio en nosotros o muchos beneficios en nosotros. Eso no es lo que hace hermosa nuestra salvación, sino que Cristo, aquel que efectuó nuestra redención, Él es hermoso y no hay nadie como Él. Él es precioso para todos los que creemos en Él. Él es precioso y no hay ninguno que se compare a Él. Y cuando aprendemos a deleitarnos primero en lo que Cristo es, nuestra percepción de Él y de sus obras se expande y se perfecciona. Cuando yo empiezo a ver más allá de mi salvación y empiezo a ver a mi Salvador, mi gozo se extiende, no solo por lo que Él ha hecho, sino por quién es el que lo hizo. Entonces, comenzamos a disfrutar de Él como uno que se sienta a descansar a la sombra de un manzano y a disfrutar de la dulzura de sus frutos. Por eso la esposa en el versículo 3 dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. En otras palabras, la esposa está expresando que se siente segura a la sombra de su amado, que puede sentarse con confianza a sus pies y experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, que al estar allí puede deleitarse con la dulzura de su amado, que quiere estar allí y que lo mira a Él y lo contempla de tal manera que se sienta y descansa en Él y no quiere ir a ningún otro lado y quiere quedarse allí con Él. O sea que en resumen, la contemplación de la hermosura de su amado le produce seguridad, le produce descanso y deleite, y todo eso de una manera incomparable. Pero todo eso que ella está experimentando ahí bajo la sombra del manzano es algo que para ella es
indescriptible, es algo que sobrepasa cualquier cosa de este mundo. Ninguna otra cosa le da más seguridad que estar ahí a los pies de su amado. Nada en esta tierra le produce paz y descanso como el amor de su amado. Ningún placer terrenal se compara con los frutos dulces del amor de su amado. Y cuando ella contempla cada vez más la condición en la que ahora se encuentra, dice: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Y aquí otra vez cambiamos abruptamente de escenario, aunque el tema prácticamente sigue siendo el mismo. Ya no estamos a los pies del manzano, sino que ahora estamos en medio de un banquete real. En la casa del banquete, dice el texto, o como se podría traducir más literalmente, en la casa del vino. Un lugar en el que el rey invita a sus personas más cercanas, a las personas más importantes. Y un lugar en el que ella, como esposa, tiene el lugar más preeminente y el más importante. Y además de eso, además de que la esposa está sentada en el lugar de mayor importancia, sobre ella hay una bandera de amor. Hay un estandarte que dice: ella es mi amada, ella es mi especial tesoro, yo la amo, y puse esa bandera sobre ella para que todos la vean y para que todos sepan que yo la amo a ella, como si quisiera exhibir públicamente cuánto ama a su esposa y cuánto se deleita en ella, como si quisiera que todo el mundo se entere de que ella y solo ella es la amada de su corazón. Y entonces ella, al ver esa muestra de amor tan evidente, del amor de su esposo, por así decirlo, se derrite por completo. Al ver el lugar tan importante que se le está dando, al ver la atención que su amado le está dando, ella se siente abrumada por el despliegue tan abundante del amor de su esposo, y dice: sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Y esto no lo dice en un sentido negativo, sino como si estuviera diciendo: ¿quién soy yo para que Él haga esto por mí? ¿Quién soy yo para que Él me mire con tanto amor? Esto que está haciendo Él por mí es tan grande que me sobrepasa. Esto es tan fuerte que no puedo soportarlo. Necesito que alguien me sustente. Necesito que me sustenten con pasas, me conforten con manzanas, porque siento que no podré resistir tanto amor. Estoy enferma de amor. Y entonces ella continúa diciendo: su izquierda esté debajo de mí, de mi cabeza, y su derecha me abrace, como si estuviera confesando su dependencia y su necesidad urgente de ser sostenida y afirmada por aquel que ama su alma. Y finalmente voltea a ver a las doncellas que están con ella en el banquete y les hace que le juren lo siguiente: os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Es como si ella, llena del éxtasis y la abrumadora sensación del amor y el deleite que está experimentando, ella dijera: oh doncellas, prométanme algo, prométanme que me ayudarán a mantener esta comunión tan dulce. Prométanme que no harán nada nada que interrumpa el gozo, nada que interrumpa la seguridad, el descanso, el deleite que estoy experimentando. Permítame que no van a hacer nada que se interponga entre mi amado y yo. Por favor, júrenme que no harán nada que estorbe este dulce amor. Esa es la forma en la que yo parafrasearía este texto, y podría decir que en resumen habla el texto de la manera en la que la esposa es tan cautivada por el amor y la comunión con su amado
que siente que no puede soportar tanto amor, y entonces suplica que la sustenten, que la ayuden a mantener ese amor, que le ayuden a mantenerse ahí en esa comunión cercana, y que no hagan nada que interrumpa este dulce amor. Así que entonces nosotros podríamos hablar de muchos temas que aparecen a lo largo de este pasaje, pero solo quisiera que nos centremos o que tengamos dos cosas en mente. Vamos a meditar primero de los versículos 4 al 6 en la abundancia y la plenitud de este amor, en lo que ella llama estar enferma de amor. Y después en el versículo 7 vamos a ver la necesidad de esforzarnos por no interrumpir esa comunión, sino más bien avivarla. Entonces vamos a volver a comenzar con los versículos 4 al 7, donde dice: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Aquí tenemos la voz de la esposa declarando que su amado la llevó a un banquete espléndido, a una fiesta muy importante. Y esta figura del banquete o de la fiesta aparece en muchas ocasiones en las Escrituras. De hecho, hace poco la vimos en las meditaciones de Isaías 25. Y a lo largo de las Escrituras, esta es una figura muy hermosa, la del banquete que Dios le ofrece a su pueblo. Es una idea que conlleva intimidad, comunión íntima con el Señor. Eso es el banquete con el Señor. También simboliza la celebración de las obras de Dios. Y al final de las Escrituras, todo termina en un banquete de bodas, con una boda que es el inicio del reino eterno de Cristo. Es una celebración de la victoria de Cristo y de su unión con su pueblo. Además de otras cosas que se representan por medio del banquete. Pero así, yo estoy seguro de que ustedes pueden imaginarse o recordar varios pasajes de las Escrituras en los que la Escritura nos presenta la imagen del banquete como una muestra de la infinita condescendencia de Dios con su pueblo. Pero tal vez una de las imágenes más cercanas a nuestro corazón y de los ejemplos que demuestran cuán hermoso es que Él te invite a su mesa, lo tenemos en la Santa Cena. Aquí en la mesa del Señor, por así decirlo, tenemos un banquete de amor, una muestra visible de ese amor que es más fuerte que la muerte, de ese amor que Cristo derramó en la cruz para salvarnos de la ira. Y esta imagen del banquete también tiene implícita la idea de algo que es abundante, de una plenitud, de una llenura que son incomparables. O sea, la esposa no solo se deleita en el enorme privilegio de que el rey la invite a pasar al banquete, sino que ella está viendo delante de ella una plenitud y una abundancia que ella no puede describir. Imagínense el asombro y la admiración de un hombre pobre que toda su vida ha tenido escasez, que toda su vida ha vivido en escasez y un día es invitado a sentarse a la mesa de un rey. Imaginen todo lo que la mente de este hombre pobre puede estar pensando al ver que no solo hay mucha comida, sino que hay una increíble variedad de alimentos, de olores y colores, de sabores que él nunca había ni siquiera imaginado. Y tal vez ese sea un ejemplo muy burdo, pero no se me ocurre de qué otra manera ejemplificar la llenura y la plenitud de la casa del banquete a la que esta esposa está siendo invitada.
Creo que un poco de esa abundancia y de esa plenitud era lo que desbordaba del corazón de Pablo cuando él consideraba las riquezas espirituales de la unión con Cristo y exclamaba con gran éxtasis: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo creo que eso era lo mismo que él anhelaba que vieran sus lectores. Por eso les dijo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo me imagino como si Pablo estuviera también él sentado en ese banquete y estuviera viendo todas las inescrutables riquezas de Cristo y estuviera diciendo: oh, cuán abundantes son estas riquezas que tenemos en Cristo, cuán grande es el amor que Él ha desplegado para con nosotros, cuánto anhelo que sus ojos sean abiertos para que contemplen la anchura, la altura, la profundidad de este amor y sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y así es como me imagino entonces a la esposa aquí, llena de la plenitud del amor de su amado, sorprendida y extasiada ante la abundancia del amor de su esposo, deleitándose y sintiéndose plena y segura, no queriendo estar en ningún otro lugar más que al lado de su amado, compartiendo ese banquete tan sublime que Él le ha preparado. Y después añade las palabras: y su bandera sobre mí fue amor. Y aquí también recordamos que la imagen de la bandera o del estandarte tiene muchas apariciones en las Escrituras, y lo que podemos rescatar de esta imagen es que la bandera o el estandarte es una señal de identidad, una señal de distinción, una muestra de pertenencia, de que yo le pertenezco a Él o de que yo estoy unido a Él. Y al decirnos que es una bandera de amor, nos está diciendo que el rey la invitó al lugar más especial de la casa del banquete y delante de todos desplegó esta bandera que la identificaba a ella como el objeto de su amor, como su amada, como su especial tesoro. Y eso puede recordarnos la manera en la que Cristo públicamente, visiblemente, fue levantado también como un estandarte, como una bandera, y fue puesto en alto entre el cielo y la tierra, y llevó sobre sí mismo la maldición que nos correspondía llevar a nosotros, y todo esto lo hizo por amor. Derramó por amor su vida hasta la muerte para salvarnos, y ahí en esa vergonzosa cruz, a la vista de toda la creación, a la vista de toda la humanidad y todos los ángeles y los demonios, se levantó la bandera de amor de nuestro Salvador, y ese fue el precio que Él pagó para que nosotros pudiéramos entrar al espléndido banquete de las inescrutables riquezas de su amor para con nosotros. Nosotros no tenemos acceso a un lugar tan especial si no es por medio de la sangre del Cordero. Ninguno de nosotros era digno de siquiera presentarse a las puertas de la casa del banquete.
No somos dignos de sentarnos en esa mesa, pero Cristo por amor murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Murió para hacernos partícipes de las abundantes riquezas de su gracia, para darnos acceso con confianza al lugar de su presencia especial, al banquete real de las inescrutables riquezas de Cristo. Y esta es una realidad, hermanos, que ninguno de nosotros puede alcanzar a dimensionar por completo. No podemos alcanzar a comprender en toda su plenitud y en toda su magnitud lo que Cristo hizo por nosotros, el amor que se desbordó en esa cruz, porque se desbordó de una fuente que es inagotable. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando uno se detiene a intentar saborear toda esa plenitud y todo ese desborde de amor, mientras más saboreas más y más de este gran banquete, es de esperarse que termines enfermo de amor. Por eso la esposa dice: sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Cuando uno come demasiado, es de esperarse que su cuerpo no resista tanta comida y se enferme. Va a llegar un punto en el que el cuerpo va a decir: ya no puedo recibir tanta comida. Y eso es evidentemente malo. Es malo comer demasiado hasta enfermarse. Pero cuando uno se enferma de amor por Cristo, cuando uno está saturado de tanto amor que siente que ya no puede recibir más, esa enfermedad, entre comillas, no es mala, sino que es todo lo contrario. Y aquí es lo interesante aquí es que se esté usando la expresión enfermo de amor. Porque bien pudo haber dicho: estoy saturada de amor, tengo muchísimo amor, estoy llena de amor. Pero decidió decir: estoy enferma de amor. O sea, literalmente este es tanto amor que no puedo soportarlo. Es tanta la gracia que mi corazón no puede contenerla. Sus muestras de amor son tan abundantes que siento que voy a explotar de amor. Pero esto es presentado como una enfermedad. Y aquí hay que aclarar que no es porque haya algo malo en el amor de Dios. No es como cuando dices: comí algo que estaba en mal estado y me enfermó. Aquí la enfermedad no es porque haya algo malo en el amor de Dios que nos haga daño, ni tampoco es porque sea malo comer tanto de ese amor. Alimentarnos y alimentarnos una y otra vez de su amor, eso tampoco es malo. Hacerlo con la comida, eso sí es incorrecto, pero hacerlo con el amor de Cristo, eso no es malo en sí mismo, sino que la enfermedad tiene que ver aquí con nuestra debilidad y con nuestros pecados inherentes, con los pecados que hay en nosotros. Somos, por causa de nuestra fragilidad humana, somos incapaces de aguantar todo el peso de ese amor. Es como si intentaras vaciar todo el mar en una pequeña presa de agua. Tan pronto como el agua del mar fuera vertida sobre esa insignificante presa, comenzaría a agrietarse y terminaría por desintegrarse por completo, no quedaría rastro de ella. Y así nosotros en nuestro estado presente, mientras no estemos glorificados, nuestros cuerpos mortales y nuestras mentes finitas colapsan ante la superabundante riqueza del amor de Cristo.
O sea que no es malo estar enfermos de amor por Cristo. Lo que es malo más bien es que no estemos enfermos constantemente de Él. Lo que sí es malo es que no nos mantengamos así saturados de ese amor, que no nos mantengamos firmes en ese estado, que nuestros afectos se inclinen no hacia Cristo, sino a cualquier otra cosa. Eso es lo que sí es malo. Piénsenlo de esta manera, hermanos. Por causa de la debilidad de nuestras vidas, por causa de los pecados constantes de nuestras vidas, por causa de temores, aflicciones, tentaciones y todo lo que esté implícito en nuestra humana debilidad, es muy difícil que nos contagiemos de esa bendita enfermedad. Somos casi inmunes, necesitamos mucha exposición a ese, por así decirlo, a ese virus para que podamos verdaderamente enfermarnos. Todas nuestras debilidades, nuestros afanes, nuestros desánimos, nuestro orgullo, nuestra jactancia, todo eso actúan como anticuerpos que sacan de nuestra mente y de nuestro corazón los pensamientos de amor profundo, los pensamientos de Cristo en la cruz. Por causa de nuestra debilidad, nosotros mismos rechazamos esa enfermedad y la sacamos de nuestras mentes. Piénsenlo así, hermanos, cuando alguien está enfermo de amor, tiene que pasar por un proceso como cuando dicen que alguna enfermedad se va incubando o va ahí gradualmente empiezas a contagiarte de eso. Tienes que pasar por un proceso en el que tu mente es expuesta constantemente a la palabra, en el que estás constantemente mortificando tus concupiscencias. Uno que se enferma de amor es uno que tomó muchas medidas precautorias para contagiarse, para que la corriente del mundo no lo contagiara de otra cosa, para que la corriente de este mundo no lo arrastrara en pos de vanidades. Y uno que vive de esa manera, guardando su corazón, exponiéndose a la luz de la palabra, examinándose y mortificando su pecado, es uno que va a ser muy propenso a contagiarse de amor por Cristo. Es uno que va a ser propenso a tener constantes recaídas de esta enfermedad, en las que el corazón es aplastado por la compasión y la misericordia de Cristo, en las que la mente no puede pensar en otra cosa más que en su enfermedad y en la hermosura de Cristo y de su Salvador. Uno que está enfermo de amor vive obsesionado por hablar de su amado, no quiere hablar de nadie más que de Él, no ve la necesidad de pensar en nada ni en nadie más que en su amado. Uno que está enfermo de amor no tiene tiempo para otra cosa más que buscar a su Señor. Quiere apartar tiempo, quiere ahorrarse conversaciones que no le van a edificar, quiere buscar tiempos de donde sea para estar leyendo, para estar buscando, para estar orando y hablando de su Señor. Pero la corriente de este mundo y el pecado que hay en nosotros hacen más bien muy fácil que nos curemos de esta enfermedad. El diablo y sus huestes se han encargado de erradicar esa enfermedad de las iglesias y lo han hecho con mucha eficacia. Saben que si uno se enferma de amor por Cristo puede contagiar a sus hermanos muy rápido y entonces se esfuerzan por vacunar a los creyentes con dosis de tentaciones, ansiedades, egoísmo, divisiones, condenación, miseria, hipocresía y cualquier cosa que pueda quitar esa enfermedad, que pueda apagar los síntomas. Si ven que uno se está enfermando de amor por Cristo, van a aplicarle una dosis
de lo que sea para alejarlo de esa enfermedad. Y el problema es que no solo el diablo está operando para erradicar eso de nosotros, sino que nosotros por naturaleza tendemos a no resistirnos, tendemos a no oponernos, a no poner objeción ante esas artimañas, y entonces nos convencemos fácilmente de que pues la verdad no es tan fácil pasar tanto tiempo en la escritura. A lo mejor ya estoy pasando mucho tiempo, a lo mejor necesito ocuparme más en otros asuntos, a lo mejor estoy siendo muy legalista o estoy siendo muy santurrón, o tal vez estoy descuidando mis deberes y mis ocupaciones, o tal vez hoy este deber y esta ocupación es más importante y me da derecho a aplazar mi tiempo de comunión con el Señor. Y entonces si en algún momento tú empiezas a tener síntomas de que te estás enfermando de amor, inmediatamente podrás ser tentado a la ansiedad, a la jactancia o a cualquier cosa que te haga sentir que ya tienes mucho de Dios, que ya no puedes ir más lejos, que ya es innecesario seguir estudiando más, que ya has servido a tu iglesia de más, que ya has dado mucho de ti, que ya necesitas descanso, que ya alguien más tiene que hacer lo que tú estás haciendo. Pero esto es como subir a una montaña, hermanos, es difícil. Por eso sentimos ya no puedo más, ya no puedo tener más de ese amor, porque eso implica más de mi tiempo, implica más humillación, implica más morir a mí mismo. Y si tú vas a subir a una montaña y quieres llegar hasta la cima y ver el paisaje hermoso, no puedes decir es que ya subí mucho, tienes que perseverar hasta que llegues a ese lugar. Pero nosotros somos muy tentados a vivir de las victorias pasadas, a relajarnos un poco, después de haber pasado un tiempo de mucha bendición en la presencia del Señor, y somos muy ingenuos al creer que si algo me bendijo grandemente, si un versículo me bendijo mucho en la mañana, si una predicación me bendijo mucho, pues ya no necesito hacer nada más para que la bendición se quede guardada en mi corazón. Y si eres verdadero creyente, estoy casi seguro de que alguna vez has estado enfermo de amor, que has experimentado periodos gloriosos en tu vida, momentos en los que las promesas de Dios son como fortalezas impenetrables en las que puedes refugiarte y no tienes temor de nada. Momentos en los que tu lectura de las Escrituras se vuelve como sumergirte en las profundidades de un vasto océano y no quieres apartarte de tu Biblia. Pero también estoy casi seguro de que en medio de esos momentos dulces nunca faltan los tropiezos, ni las caídas, ni los momentos de incertidumbre y desesperación, porque a veces la frialdad y la dureza parecen neutralizar los síntomas de tu enfermedad. Parece que esa enfermedad te viene y muy pronto se te quita. Y en pocas palabras, esta enfermedad de amor es muy diferente a todas las demás enfermedades. Es la única enfermedad de la que no deberíamos anhelar una pronta recuperación. Es la única enfermedad que también se cura muy rápido. Se puede curar en cuestión de minutos. Puedes estar en un tiempo muy precioso en tu devocional y tan pronto como sales a tu rutina diaria, se te quita la fiebre y se te quita el amor y se te olvida tu enfermedad. También esta es la única enfermedad a la que no debemos tener miedo de contagiarnos. De todas las demás nos cuidamos, pero de esta
a esta debemos exponernos. Cuando uno se enferma de cualquier otra cosa, ¿qué es lo que hace? Se apresura a buscar una cura. Buscamos el remedio, la medicina, lo que sea que frene esto antes de que se empeore. Pero cuando uno se enferma de Cristo, debemos procurar lo contrario. Y entonces eso es precisamente lo que anhela la esposa. Por eso dice: sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Es decir, ella aquí no está buscando un remedio que le quite ese amor. Ella no dice: ya fue mucho amor, ya no quiero amar tanto a Dios. Sino que está buscando al revés, un remedio que la haga permanecer así, que la haga permanecer cerca de Él, porque ya sabe que sus tentaciones, sus luchas, su carácter, sus desánimos, hacen que ese amor se desvanezca de su mente muy rápido. Esta enfermedad de amor es la única que quisiéramos que nunca termine. Pero tristemente es una enfermedad que puede desaparecer rápidamente, tan pronto como sales al tráfico, tan pronto como empiezas tu trabajo de todos los días. En un instante se empiezan a quitar los síntomas. Uno puede, un texto de las Escrituras te puede inflamar el corazón, puede herir tu corazón de amor y tan pronto como empiezas en tu rutina, esa inflamación se desvanece y tu corazón comienza deja de sentir los síntomas de amor por Cristo. Por eso la esposa, que sabe bien de su debilidad, anhela que el esposo extienda sus brazos alrededor de su cabeza, como diciendo: no dejes que se me olvide este amor, este gran amor. No dejes quiero que Él me abrace, que sus brazos protejan mi cabeza y que Él me proteja de tal manera que no se me olvide este gran amor. Y es que cuando no tenemos cuidado de nuestras cabezas, o en otras palabras, de nuestros pensamientos, es muy fácil que nuestra mente se enrede en pensamientos vanos que apagan el fervor y el amor por Cristo. Salomón decía que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y que para vivir en el temor de Jehová era necesario abrazar la sabiduría. Él dice: abrázala. Una vez que la abraces, ella te dará largura de días. Y también él decía: guarda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tus pensamientos, porque ahí es donde está el problema. Vean cómo dice Proverbios 3, los versículos 16 al 18. Así se refiere Salomón a la sabiduría. Él dice, hablando de la sabiduría en Proverbios 3, 16: largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Y luego más adelante sigue hablando de la sabiduría en el Proverbios 4, 8, y ahora dice: engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Noten cómo se habla aquí de la sabiduría como una que tiene brazos, tiene una mano derecha y una mano izquierda, y cómo el mismo
Salomón nos exhorta a abrazar a esa sabiduría y retenerla. Abrázala, no la dejes ir. Así que no debe ser difícil relacionar esos proverbios con la manera en la que Salomón se refiere aquí a los brazos del esposo, alrededor ¿de qué? De la cabeza de su esposa. Porque Cristo es la sabiduría misma. Es como si la esposa supiera que para permanecer enferma de amor necesita la ayuda y el sustento de su amado. Como si supiera que su cabeza debe estar bien protegida de las vanidades, de las tentaciones y de cualquier cosa que la haga olvidarse de su amado, de cualquier cosa que la arrastre en pos de las vanidades. Y esa necesidad de retener en su mente el amor de su amado es la que la lleva a pedirle a las doncellas que le hagan un juramento, que le hagan una promesa solemne, la cual nos lleva al segundo punto de nuestro sermón, que es la necesidad de esforzarnos por no interrumpir esta comunión y más bien avivarla. Dice el versículo 7, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Y aquí tengo que admitir que estamos ante un versículo que se ha interpretado de muchas maneras y que es considerado uno de los más difíciles de interpretar en el Cantar de los Cantares. Y es el versículo que en lo personal siempre me intrigaba cuando yo leía el Cantar de los Cantares. Es un versículo que para mí parecía no tener mucho sentido, pero al mismo tiempo parecía ser muy importante y siempre me intrigaba decir qué es lo que está diciendo, por qué dice esto, por qué se repite en Cantares 2.7 y en Cantares 3.5 y en Cantares 8.4. Y después de mucho tiempo tratando de resolver esta intriga de qué significaba, y después de leer muchas de las maneras en las que se interpreta, ahora yo tengo una convicción personal de qué significa este estribillo que se repite en el cantar. Y yo sé que podrán estar en desacuerdo con mi interpretación y no espero que todos lo interpreten de la misma forma. Pero a mí me parece que a la luz del contexto y de todo el libro, esa frase, no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera, es una exhortación a no interrumpir esa dulce comunión y esa llenura de Cristo. Algunos dicen que simplemente es un llamado a guardar la pureza y la intimidad conyugal, como si dijera, no despierten esos deseos íntimos hasta que estén casados. Si tuviéramos más tiempo podría explicarles razones por las que esa postura no me convence, pero permítanme explicarles cómo es que yo creo que tiene sentido interpretar este texto como una exhortación a no interrumpir el amor. El texto dice, no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Y para mí eso siempre sonaba como si la palabra despertar fuera un sinónimo de estimular. Como cuando uno dice, ay, ese olor me despertó el hambre. Y siempre que leía este texto decía, pero ¿por qué dice que no estimulen el amor? Si al contrario, todo lo que este poema está haciendo es estimular el amor. ¿Por qué aquí dice que no lo estimules? ¿Cómo puede estar prohibiendo que se estimule el amor si esto es lo que todo el tiempo viene haciendo? Pero yo siempre lo leía teniendo en cuenta esta acepción de despertar como algo, como estimular, como avivar algo. Y
y nunca le ponía atención al siguiente verbo que dice, ni hagáis velar al amor. Y no pretendo explicarles cómo fue el proceso para sacar esta conclusión, pero llegué a la conclusión de que este estribillo se puede ilustrar de la siguiente manera. Quiero que imaginen la siguiente escena. Una persona que está descansando, durmiendo felizmente en su cama después de un día muy cansado, ya en su habitación, listo para descansar y dormir toda la noche para el día siguiente. Y a la mitad de la noche, en medio de un sueño profundo, comienza una música escandalosa que lo despierta y le interrumpe su sueño. Y una vez que este hombre o esta mujer se levantan de malas, se levanta cansado, se levanta frustrado, intenta volver a dormir y ya no puede volver a dormir. Le cuesta mucho trabajo volver a conciliar ese sueño. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el resto de la noche? Va a estar velando, va a estar en vela, no va a poder dormir, y al otro día va a decir, estoy desvelado porque no pude dormir bien. Creo que eso es lo que la esposa no quiere que le pase a su amor. Ella no quiere que nada interrumpa su amor. No quiere que nada despierte ese amor cuando está en lo más profundo, cuando está en el descanso más pleno, en la plenitud y en el gozo más sublimes. Ella no quiere que nada interrumpa ese amor. Que nada se interponga en su camino y que no haya ningún estorbo entre ella y su amado. Porque ella sabe que así como es muy difícil conciliar el sueño después de que te despierten abruptamente a la mitad de la noche, también es muy difícil volver a entrar en ese estado de enamoramiento profundo después de que alguna cosa viene a interrumpir tu paz y la dulzura de tu comunión con Cristo. Si consideramos las demás ocasiones en las que aparece este estribillo, vamos a notar que sigue teniendo sentido esa interpretación. Porque una de las partes más famosas del libro es cuando la esposa se niega a abrirle al esposo, se tarda en abrirle y dice que ella estaba soñando, que pero su corazón velaba y de alguna manera eso representa una negligencia de su parte para acercarse a la comunión con su esposo. Y el resultado fue que su esposo se fue, que perdió esa oportunidad de comunión íntima con su esposo y después lo quiso buscar y ya no lo encontraba. Y en ese mismo contexto dice, yo les conjuro que no despierten ni hagan velar al amor hasta que quiera. Entonces, es como si ella se estuviera lamentando, como si no pudiera perdonarse por haber permitido que algo interrumpiera su comunión con su amado y que ahora por ese error que ella cometió, ahora ella esté sufriendo porque le cuesta trabajo acercarse otra vez a su amado. Y creo que otra razón por la que es factible interpretarlo de esta manera es por la mención que se hace de los corzos. Los corzos, dice, les conjuro por los corzos y por las ciervas del campo. Porque cualquiera que alguna vez ha visto a un corzo o a una cierva, sabe que debe ser muy cauteloso y que porque el más mínimo movimiento que tú hagas va a espantar a esa criatura. Ese animalito va a salir corriendo y no lo vas a volver a ver si por accidente pisas una rama y él está alerta y se va a ir y no lo vas a poder encontrar otra vez tan fácilmente. Es como si la esposa dijera, mi comunión con él es tan pura y tan perfecta que yo sé que el más mínimo error, el más mínimo error en mi carácter, en mis palabras, en mi forma de ser va a interrumpir eso. Él es como ese corzo y ese cervatillo que es
que es muy ágil y que huye muy rápidamente. Y eso obviamente nos hace pensar en lo que la Escritura nos llama en el Nuevo Testamento como no contristar al Espíritu Santo. Y sabemos que eso es así, hermanos. Que podemos estar buscando el amor de Cristo, podemos estar buscando avivar nuestros corazones, pero una sola mala palabra que salga de nosotros, una sola manera de hablar, un solo gesto de rencor, de cualquier cosa que pase por nuestras mentes o que salga de nosotros, hace que todo eso que estábamos tratando de buscar se desaparezca por completo y que el Espíritu del Señor sea contristado. Y entonces en ese sentido creo que les dice: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Y finalmente, hermanos, a manera de conclusión, permítanme darles algunas ideas de cómo podríamos aplicar este pasaje a nuestros corazones y a nuestras vidas prácticas. Y yo creo que el primer paso práctico que podríamos tomar es el de examinar cómo estamos usando nuestro tiempo o en qué estamos poniendo nuestros pensamientos. Porque estoy convencido que como creyentes quisiéramos poder decir: estoy enfermo de amor. Hoy llegué a la iglesia y llegué desbordando de amor por Cristo y vine a adorarlo con un corazón lleno de fervor y todo el camino fue hermoso y venía tan lleno de Cristo y desbordando tanto amor. Quería llegar a cantarle y adorarle y abrazar a mis hermanos. Mi corazón estaba lleno de su amor y no me importaba nada en esta vida. Yo vine aquí tan lleno de Él. Pero lamentablemente la realidad es que de nosotros es a veces muy diferente. Y es de esperarse que por causa de nuestras debilidades, más bien haya muchos de nosotros que en lugar de llegar así, enfermos de amor, llegamos con vergüenza, con temores, con afanes, con desánimos, y podemos sentirnos cansados de intentar una y otra vez avivar ese amor. Nos podemos sentir desilusionados al ver cómo esos síntomas de la enfermedad se empiezan a pasar muy rápido. Tan pronto como se acaba mi devocional, así también se va todo ese fervor. Por eso digo entonces que el primer paso práctico que podríamos dar es examinar cómo estamos guardando nuestras cabezas en la sabiduría del Señor. Preguntarnos si estamos suplicando a Cristo que nos abrace con su sabiduría, que proteja nuestras mentes y nuestros corazones. Si estamos esforzándonos por retenerla, por abrazar la sabiduría, por abrazar a Cristo y retenerlo y no dejar que se vaya de nuestras mentes, o si más bien estamos permitiendo que el mundo con sus liviandades sature nuestras mentes con entretenimientos o ilusiones vanas. La esposa no dijo: estoy enferma de amor, después de haber ido a la plaza pública a platicar con sus amigas. No llegó a ese estado de profundo enamoramiento del Señor después de estar enredada en cosas de este mundo. La manera en la que ella llegó a este estado en el que se encuentra ahora es por la contemplación de la hermosura de Cristo. Es por un esfuerzo de poner su mente en la hermosura y en la belleza de su amado. No fue por casualidad que se enamoró de él. Ella tuvo que estar de cerca
mirándolo, contemplándolo, recordando sus obras, recordando su belleza, su hermosura. Fue hasta después de contemplar profundamente la hermosura de la rosa de Sarón y después de apartar un tiempo exclusivo para eso, que pudo llegar a esa conclusión: estoy enferma de amor. Y nosotros entonces no podemos esperar que nuestras vidas sean impactadas y transformadas por el amor de Cristo después de estar gran parte de nuestras vidas detrás de una pantalla, o después de estar todo el día afanados con nuestros quehaceres vanos, o con nuestros quehaceres y pensamientos vanos, o después de pasar varias horas preocupándonos por cosas de las que se preocupa el mundo. Por eso clamemos con diligencia, hermanos, y esforcémonos por abrazar la sabiduría y retenerla en la mente y en el corazón. Como dice Salomón: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que meditemos también, hermanos, en la abundante plenitud que hay a la sombra del manzano. Sentémonos constantemente a deleitarnos en su dulzura, a disfrutar de la seguridad y la certeza que nos dan sus palabras, a saciar nuestros corazones con los frutos dulces de su evangelio, a explorar las inescrutables riquezas de su gracia y de su amor. Y además de esto, hermanos, creo que esta responsabilidad de meditar y esforzarnos también es una responsabilidad colectiva. Por eso la esposa dice: susténtenme. Les dice a las doncellas: prométanme que no van a despertar ni a hacer velar el amor. Prométanme que no van a hacer nada que me tropiece, que me estorbe en este caminar. Es decir, no solo tenemos la responsabilidad de enfermarnos de amor en lo privado, de ser diligentes en lo privado, sino también que somos responsables de contagiarnos ese amor unos a otros. Pero evidentemente, si yo vengo contagiado de la corriente del mundo, es más probable que yo contagie a mis hermanos de afanes y vanidades y cosas semejantes. Así que espero que este texto nos anime a buscar que la enfermedad del amor se propague entre nosotros. Así como los de afuera se esfuerzan por contagiar la fiebre mundialista, que nosotros nos esforcemos por venir a la casa del Señor a contagiarnos unos a otros, que vengamos con cánticos, con salmos, con palabras de ánimo, con palabras de edificación a bendecir a nuestros hermanos. Y por último, quisiera que no nos olvidemos de meditar en la bandera de amor de Cristo, o en palabras más concretas, en la cruz de Cristo. Porque así como esa bandera de amor era una señal visible del amor del esposo sobre su esposa, la cruz de Cristo es la muestra visible más grande de su amor para con nosotros. Pero no quiero que esto lo veamos como un mero cliché, como la frase para terminar el sermón. Vamos a mirar la cruz de Cristo como si fuera las palabras correctas que debemos decir, sino que nos detengamos seriamente a considerar la cruz, que nos detengamos seriamente a considerar que Cristo pagó un precio de sangre, que meditemos seriamente en ese precioso manantial, como dice el himno, en esa eterna fuente carmesí, en ese raudal de puro amor que nos compró y nos lavó por completo. Esa es la fuente, esa sangre que fue derramada en la cruz, es la que nos da acceso con confianza al trono de la gracia, la que nos abre las puertas al banquete real,
la que nos colma de riquezas y bendiciones espirituales que nunca vamos a alcanzar a contar. Es esa sangre la que nos cubre y la que nos asegura que cuando se pase lista en el cielo podremos responder a nuestro nombre con alegría. Y si hoy no vienes enfermo de amor, hermano o hermana, y si no tienes síntomas de esa enfermedad, eso es exactamente lo que necesitas, la cruz de Cristo. No hay una fórmula mágica, no hay atajos. Necesitas levantar la mirada a ver esa cruz y ver al Cristo sufriente. Y si el afán y la ansiedad o el desánimo te han cortado la fiebre de amor, solo la cruz del Calvario puede contrarrestar los efectos de tu debilidad pecaminosa. Si tú dices, es que me da vergüenza acercarme con fervor a adorarle, me siento indigno de acercarme hoy a los hermanos o a la mesa del Señor, la solución no está en que te vayas derrotado a tu casa y vuelvas la siguiente semana y intentes que te vaya mejor el domingo que viene. La solución no está en flagelarte y en condenarte a ti mismo. La solución está en la cruz, en el hecho de que Cristo derramó su sangre para limpiarte y perdonarte, no para que vivas conmiserándote ni dándote golpes de pecho, sino para que le des toda la gloria y toda la honra a Él. Te esfuerces en su gracia por mortificar tus pecados y deleitarte otra vez en esa comunión viva y fervorosa. Es decir, Él ya hizo todo lo que tú tenías que haber hecho. Ya no tienes que hacer méritos para sentirte más confiado de acercarte a la iglesia. Ya no tienes que hacer méritos para sentirte digno de acercarte hoy a su presencia. Y si hay pecado en ti hoy, acuérdate de lo que nos predicaba nuestro pastor hace unos domingos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si te sientes enfermo, pero no de amor, sino de las vanidades, de la frialdad, de la indiferencia o de cualquier cosa semejante, humíllate y mira a Cristo en la cruz. Reconoce que no puedes hacer nada para remediar tu condición y abraza la obra de Cristo a tu favor, para que seas sanado de tu maldad y para que seas contagiado otra vez del amor y la misericordia de Cristo. Y finalmente, para los que no están en Cristo, si todo esto que les estoy anunciando les parece una locura, yo quiero animarlos a que consideren que por causa de su pecado, si tú no estás en Cristo, por causa de tu pecado, estás enfermo de muerte. Mientras vivas amando tu pecado y siguiendo la corriente de este mundo, no tienes ninguna esperanza de curarte. Estás enfermo de muerte. No puedes evitar la muerte. Por más que quieras divertirte, por más que quieras esforzarte, cumplir tus sueños y tus metas, no puedes hacer nada para librarte de la muerte. Y llegará el día en el que morirás y serás echado al infierno de fuego y azufre si permaneces en ese estado. Pero Cristo vino precisamente a eso, a sanar a los pecadores, a quitar esa enfermedad de muerte, a erradicar la muerte por completo. Él murió, fue levantado en una cruz vergonzosamente y llevó la muerte que te correspondía a ti. Y al tercer día resucitó para dar perdón y vida eterna a todo el que cree y se arrepiente. Así que no tardes más, no mueras en tus pecados. Ven a Cristo hoy que tienes vida, hoy que tienes esperanza, y ven a disfrutar de su hermosura y de su dulce comunión. Amén.